Vivir con humildad y servir con humildad es una de las cosas más importantes que pueden hacer los seres humanos. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y dejar que los demás las descubran. Amigo mío, no puedes ser verdaderamente humilde, al menos, de que realmente creas que la vida puede continuar y seguir sin ti. Ser humilde significa que no estamos en la tierra para ver cuán importantes podemos llegar a ser, sino para ver cuánta diferencia podemos hacer en la vida de los demás. La humildad, amigo mío, es una virtud que consiste en reconocer las limitaciones y debilidades propias. Si he aprendido algo en este increíble viaje que llamamos vida, es que el signo de una persona verdaderamente exitosa es la humildad. Sé humilde. Sé simple. Inclínate ante la grandeza de una flor, de una nube, de un insecto. No seas nada. No seas nadie. Sé literalmente una nada. Y, cuando estés completamente vacío, el recipiente se puede llenar de todo lo que realmente eres. La grandeza de las personas no se mide por su riqueza. La humildad es la más difícil de todas las virtudes de alcanzar. Nada muere más duro que el deseo de pensar bien de uno mismo. No eres inferior ni superior a nadie. La verdadera autoestima y la verdadera humildad surgen de esa comprensión. Ignora si te critican. Escucha si te aconsejan. Y aléjate si no te valoran. Es lindo creer en alguien, confiar en alguien, apostar por alguien. Más lindo aún es ser ese alguien para otra persona. Inténtalo. Puedes perder algo que tienes, pero nunca perderás eso que eres. No te fijes en el vaso de otra persona, sino es para llenarlo. No dejes que se te vaya la vida criticando los errores de otros, y no mejorando la tuya. Gasta miserablemente su tiempo, quien se la pasa envidiando a los demás, en vez de estar superándose a sí mismo. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Sé humilde, porque estás hecho de tierra. Sé noble, porque estás hecho de estrellas. Actúa siempre con la nobleza de un rey, como si estuvieras usando una corona invisible. El hombre más pobre del mundo es aquel que lo tiene todo, pero no cuenta con nadie que lo ame sinceramente. Habla de tus problemas y solo transmitirás dolor. Habla de tus alegrías y llevarás felicidad. Es contagiosa. Aquellos que son realmente felices son los que han entendido y hallado el modo de servir a los demás. Cada día hay una nueva oportunidad para vivir, para soñar y ser feliz. Para comenzar de nuevo. Para perdonar y ser perdonado. Ejercita tu corazón, brindándoles amor a las personas que te rodean, aunque no se lo merezcan. Una vida vacía es aquella que está tan llena de sí misma, que no tiene nada bueno en su alma para compartir con los demás. Todo lo que has hecho con amor, desinterés y sinceridad, regresa a ti con mayor proporción. No importa cómo te pagan los demás, la recompensa viene de arriba y no llena tu ego, sino tu corazón. Si la única oración que has dicho en toda tu vida es gracias, es suficiente. Comparte lo que más puedas en la vida, porque lo que compartas es lo único que te va a quedar. Trabaja por una causa, no por el aplauso. Vive la vida para expresar, no para impresionar. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a sí mismo es iluminación. Dominar a los demás requiere fuerza. Dominarse a sí mismo requiere fortaleza.
La verdadera felicidad llega cuando dejas de quejarte de tus problemas y empiezas a ser agradecido por todos los problemas que no tienes. Una mano que te ayuda y te impide caer es más importante que 1000 brazos que te abrazan cuando estás de pie. La vida te saluda cuando haces feliz a otros. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea dueño del mundo. Si enciendes una luz para alguien, también alumbrarás tu propio camino. Siempre haz lo correcto. Esto agradará a algunas personas y sorprenderá al resto. La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Si supierais el gran poder que hay en dar, no dejaríais de hacerlo nunca. El talento te lo dio Dios. Sé humilde. La fama te la da el hombre. Sé agradecido. La vanidad se la da uno mismo. Ten cuidado. Ser afortunado no es tener joyas, ni bastante dinero. Es tener paz en la mente y en el corazón. Es tener a alguien que te piense, te aprecie y te quiera. No ames aquello en lo que no puedas confiar. No odies lo que no puedas tener. No digas lo que no puedas demostrar. No juzgues aquello que no conoces. No decepciones a nadie, para no decepcionarte. Lo que hacemos de corazón, tarde o temprano, regresa. Recuerda que se aprende del pasado. Se sueña con el futuro. Pero, se vive en el presente. Equivocarse es un defecto de todos. Pedir disculpa es una virtud de pocos. La humildad es la única verdadera sabiduría que nos prepara para todos los posibles cambios de la vida, y es un signo de inteligencia y sabiduría. Perdonar a otros no es un síntoma de debilidad, sino de humildad. Podemos creer que somos poco por perdonar a otros, pero no es así. Perdonar nos honra. El orgullo se preocupa por quien lleva la razón. La humildad se preocupa por lo que es correcto. La verdadera humildad no sabe que es humilde. Si lo hiciera, estaría orgulloso de la contemplación de tan hermosa virtud. La humildad abre más puertas de las que jamás abre la arrogancia. Si entiendas esto, podrás cruzar todas estas puertas. Vale más tener un modesto origen y vivir satisfecho entre los humildes que pavonearse en un enojo espléndido y revestir una tristeza de oro. Algunas personas prefieren morir en su orgullo que vivir en su humildad. Volver la mirada a la tierra y contemplar sus bellezas. Reconocer el asombro y la humildad es algo sano y necesario. Cuando ayudes a alguien, alégrate y disfrútalo, porque Dios te ha puesto en el lugar de poder dar, y no en el de tener que necesitar ayuda. Un buen arrepentimiento es la mejor medicina para las enfermedades del alma. Arrepentirse es parte de la vida. Todos cometemos errores, pero hay que saber reconocerlo. La humildad es realmente importante porque te mantiene fresco y nuevo. Por el contrario, la soberbia y el orgullo te envejecen, te agotan y apagan tu personalidad. Cuando veas muchas dificultades en tu camino, sospecha que quizás la vida te está cuidando de algo. Cada derrota, cada angustia, cada pérdida, contiene su propia semilla, su propia lección sobre cómo mejorar tu desempeño. La próxima vez. El secreto de la felicidad es contar nuestras bendiciones. Mientras otros solo cuentan sus problemas. La vida me enseñó que se aprende más escuchando que hablando. Que una sonrisa
nos hace más atractivos que cualquier prenda de vestir. Que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero. Que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás. Valora y cuida a la gente buena que te rodea, aunque no siempre actúe como tú quisieras, aunque a veces se equivoque y te enfades con ella. La gente que te quiere tampoco es perfecta, pero es la que está para ti, en las buenas y en las malas. Esas personas que aparecen de la nada, necesitando algo, son las mismas que de la nada desaparecen cuando más te hacen falta. El secreto, mi hermoso amigo, está en encontrar a una persona que sepa estar sin ti, pero prefiera estar contigo. Rodéate de gente buena, sincera, noble, inteligente y positiva, y verás cómo mejora tu calidad de vida. Tratar con cariño es tocar con respeto el alma de aquellos a quien amamos. Es utilizar las palabras y el tono adecuado. Y, por encima de todo, es ver a la otra persona como parte de uno mismo. Un corazón agradecido ama lo que recibe. Un corazón sabio ama lo que da. La humildad es la perfecta tranquilidad del corazón. La tranquilidad, junto con la paciencia, son unos ingredientes de la humildad. La humildad es la tarea casi imposible de preocuparnos más por nuestros propios errores que por los errores de los demás. Cuando te ríes de alguien, asegúrate de que te ríes de lo que la gente hace y no de lo que la gente es. Hay dos cosas de las que las personas nunca deben cansarse: la bondad y la humildad. Si has sufrido mucho en tu corazón, ya sabes lo que es ser humilde. La humildad tiene los ojos más claros que el ego, y eso es importante, porque la humildad siempre trabaja más duro que el ego. Es mucho más fácil asumir una actitud egocéntrica que una actitud humilde. La única sabiduría que podemos esperar adquirir es la sabiduría de la humildad. La humildad es absolutamente necesaria para el verdadero aprendizaje y te permitirá dominar lo que necesitas aprender. Y estar completamente presente cuando llegue el momento de usar lo que has dominado. Sin humildad, el aprendizaje es imposible. Tenlo en cuenta si desees aprender algo nuevo. Nunca es tiempo perdido el que se emplea en escuchar con humildad cosas que no se entienden. En realidad, la humildad no significa nada más que una completa honestidad con uno mismo. Sé honesto con tus habilidades y tus destrezas, pero también con tus debilidades y vicios. Humildad no indica pobreza, sino calidad de persona. Una persona sarcástica tiene un complejo de superioridad que solo puede curarse con la honestidad de la humildad. El sarcasmo es una de las armas punzantes de una persona con soberbia. Debes deshacerte de él si quieres abrazar la virtud de la humildad. Donde hay humildad para aceptar el error, también hay inteligencia para aprender de él. Nunca maldigas una caída. Es en el suelo donde vive la humildad. Solo los humildes pueden levantarse o admitir una derrota. El bien se hace, pero no se dice. Por eso, algunas medallas se cuelgan en el alma, no en el cuello. La humildad no es cobardía. La mansedumbre no es debilidad. La humildad y la mansedumbre son en verdad poderes espirituales. La humildad no sustituye a la buena personalidad. Al revés, la complementa y la potencia. Incluso, cuando hablas, la humildad escucha. La humildad se manifiesta tanto con tus palabras como con tus actos.
La verdadera humildad se expresa en hechos, no en palabras. Las palabras no sirven de la nada cuando en la práctica no las puedes sostener. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. El significado de la vida es descubrir tu don, el propósito de la vida es regalarlo. No basta arrepentirse del mal que se ha hecho, sino también del bien que se ha dejado de hacer. El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. La generosidad disfruta de las felicidades ajenas como si fuera responsable de ellas. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Cuando te des cuenta de que lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo, habrás entendido la gran verdad. La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido. La sabiduría es humilde porque no sabe más. Yo creo que la primera prueba de un hombre verdaderamente grande es su humildad. La gran lección de la vida es saber que incluso los necios están en lo correcto a veces. Ser humilde significa ser tolerante con las opiniones de los demás. La humildad consiste en no estimarnos por encima de los demás y en no buscar ser estimados por encima de ellos. Los títulos no honran a los hombres. Los hombres honran los títulos. Un título no sirve de nada si la persona no lo representa como debería. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y dejar que los demás las descubran. Es la virtud más hermosa que podemos desarrollar y es la madre y el padre de todas las virtudes. La persona que hace un inmenso bien y no le importa quién se lleva el crédito, es una persona que no busca reconocimiento, solamente actúa desde el corazón. Decir gracias es la mejor oración que cualquiera pudiera decir. Expresa extrema gratitud, humildad y entendimiento. Hay pocas virtudes tan beneficiosas para uno mismo que la gratitud y la humildad. Recuerda esto. ¿Quieres que la gente piense bien de ti? Entonces, no hables bien de ti mismo. Sé humilde cuando subas, para que sean indulgentes contigo cuando bajes. Si estando arriba, eres arrogante, puedes sufrir las consecuencias cuando bajas. Toda persona que conoces sabe algo que tú no sabes. Aprende de ellos. Es bueno aprender de otras personas y enriquecer tu vida. El orgullo se preocupa por quien tiene razón, pero la humildad se preocupa por lo que es correcto. La humildad, como la gratitud, es una forma de vida. Cuando uno es humilde, no alardea de sus triunfos. Los otros los reconocerán solos. El altruismo es la humildad. La humildad y la libertad van de la mano. Solo una persona humilde puede ser libre. Quien es libre debe asumirla como parte de su vida para seguir siéndolo. En lugar de pensar en lo que te hace falta, piensa en qué tienes que le hace falta a los demás. Sé como el bambú. Cuanto más crece, más profundo se inclina. Los autoelogios son para los perdedores. Sé un ganador. Cree en algo. Siempre ten clase y sé humilde. Ser humilde significa que no estamos en la tierra para ver cuán importantes podemos llegar a ser, sino para ver cuánta diferencia podemos hacer en la vida de los demás. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riquezas con los orgullosos. Siempre es mejor estar rodeado de gente humilde que de gente sin corazón. La humildad
es la grandeza de la riqueza de tus sentimientos. Comparte y deja huellas con tus acciones en el corazón de los demás. Todas tus acciones son semillas. Todas darán frutos, más tarde o más temprano. Ayuda a otros a levantarse. Es el mejor ejercicio para el corazón. Que nunca el dolor de los demás te deje indiferente, porque tal vez, mañana, las lágrimas y las súplicas sean las tuyas. En la vida, recoges de acuerdo a lo que entregas. No te prives nunca de dar. Poder hacerlo es todo un privilegio que no todos tenemos. Mejor ser humilde que creer que eres importante. No es lo que llevas en los bolsillos lo que te hace valioso, sino lo que dejas en el corazón de otros con tu bondad y entrega. No es cuánto das, sino cuánto amor pones en aquello que entregas. La bondad no hace ruido, porque camina con el corazón descalzo. Apoyo no es únicamente dinero, también es una palabra de aliento. Un hombro donde llorar. Un consejo. Un abrazo. Y amor incondicional. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. La grandeza de una persona se ve en la forma que trata a alguien de quien en nada se puede beneficiar. El agradecimiento es la memoria del corazón. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. A un gran corazón, ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Si haces las cosas de corazón, siempre ganarás. Eres eso que dejas en el corazón de los demás cuando te conocen. De ti depende dejar solo cosas buenas. Ayuda a los demás y te ayudarás a ti mismo. Que por cada triunfo que obtengas, ganes 2 de humildad. No te hace grande lo que llevas en los bolsillos, sino lo que dejas en el corazón de los demás. No te canses de ser buena persona, quizás nadie lo nota, pero la vida, sí. Llena tu corazón solo de cosas buenas, para que no entren en él las cosas malas. No recibes lo que das, recibes mucho más. Solo abre los ojos y observa. Si puedes hacer feliz a alguien, no pierdas la oportunidad. También recoges tu pedacito de felicidad. Integridad es decirse la verdad a uno mismo. Honestidad es decir la verdad a los demás. Si tienes hoy la oportunidad de ayudar a alguien, no lo pienses y hazlo. Al mundo le hace falta mucho de eso. La rueda de la vida gira sin parar. La maldad regresa al remitente. El odio a quien lo siente. La mentira a quien la dijo. Y el amor a quien lo entrega. La gente buena tiene algo que no se puede comprar. La conciencia tranquila. No dejes que se te vaya la vida, criticando los errores de otros, y no mejorando la tuya. Tolerancia es escuchar para entender, no para contestar. Grandeza no es lo que da el poder ni el dinero, es lo que obtienes cuando lo das. Empatía es ponerse en el lugar del otro y ver cómo te sentirías si te hicieran lo mismo. Si tienes salud, familia y amigos, eres rico y no lo sabes. Cuida tu riqueza. Otros no la pueden tener. Cuando ayudes a alguien, da gracias, porque la vida te ha puesto en el lado de dar y no en el de necesitar. Alégrate siempre del triunfo de los demás. El tuyo está en camino. Con el tiempo, las cosas buenas llegan. Lo que te conviene, se queda. El resto, se va. Y lo que es tuyo, regresa. Todo lo que deseas a los demás, regresa a ti.
Ya sean cosas buenas o cosas malas, por eso, nunca dejes de desear lo mejor a los demás. No te esfuerces por ser diferente, solo trata de ser una buena persona. Eso te hará diferente a la mayoría de las personas. No hables. Actúa. No digas. Demuestra. No prometas. Cumple. Actuar con delicadeza no cuesta nada y siempre se agradece. Solo dirígete al otro con amor. Suma y no restes. Entrega. Apoya. Y ayuda siempre. Sin mirar a quién. Quédate allí, donde no piden nada, y te den todo. Donde encuentres paz, y no guerra. Donde admiren, quien realmente eres. No es quien te da la mano. Es quien no te la suelta. No busques a la persona más bonita del mundo, busca a esa, que haga de tu mundo, un lugar más bonito. Lo que haces por alguien con amor, siempre regresa a ti. Trata de ser hoy, esa persona, que siempre quisiste conocer. La que te escucha. Comprende. Considera. Y te da la razón. Si abres tus manos para dar, la vida aprovechará, y te las llenará de cosas. El bien, se hace en silencio. El resto, es teatro. Encontramos, lo que le dimos a otros. Ya sea dolor o felicidad. Así funciona la vida. Tu inteligencia, no la demuestras con las palabras que sabes pronunciar, sino, por las que no dices, para no lastimar. Más amor, y menos orgullo, porque la vida, es muy corta. No hablar mal de nadie, es la mejor forma, de hablar bien de ti. Mi bello amigo, no dejes espinas por tu camino, tal vez, tengas que volver atrás, sin zapatos. Yo, quiero vivir y morir, en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas, con la santa libertad del obediente. Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio, que elegir y aceptar con humildad, lo mucho que ignoramos. La humildad, no es negar tus fuerzas, o ponerte por debajo de otros. La humildad es, ser honesto, acerca de tus debilidades. Un hombre, debe ser lo suficientemente grande, como para admitir sus errores. Lo suficientemente inteligente, como para aprovecharlos. Y, lo suficientemente fuerte, para corregirlos. Todos, en algún momento de nuestra vida, podemos cometer errores, pero, con humildad y fortaleza, podemos solucionarlos. La humildad, debe acompañar todas nuestras acciones. Debe estar con nosotros, en todas partes, porque, tan pronto como nos glorifiquemos por nuestras buenas obras, se pierde el valor del progreso, de nuestra virtud. Amigo mío, no basta ser humilde, con quienes forman parte de tu círculo íntimo. Debes de serlo, con todos aquellos, con quienes tienes la dicha, de interactuar. Yo, he aprendido, que un hombre, solo tiene derecho a mirar a otro, hacia abajo, cuando ha de ayudarle, a levantarse. Cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos, de la grandeza. De la paciencia y la humildad, nacen los sabios. La humildad y el conocimiento, en ropas pobres, superan al orgullo y la ignorancia, en trajes costosos. Vivir con humildad, aprendiendo de todos y de todo, pues siempre habrá una mejor forma, de hacer las cosas. Nada es tan bajo y vil, como ser altivo, con el humilde. Miserable es, quien mira por encima del hombro, a alguien humilde. Cuando no hay humildad, las personas se degradan. El orgullo, nos hace artificiales. Y la humildad, nos hace reales. La humildad, nos ayuda a mostrarnos, tal y como somos.
Nos hace ser auténticos. Nos convierte en personas buenas. Personas que todo el mundo disfrutaría teniendo a su lado. Entrega sin medida. Con gusto. Generosamente. Sin esperar nada a cambio. Da sin reservas y vacíate de todo lo bueno para que vuelvas a ser lleno de lo mejor. Si eres flor, da tu perfume. Si eres paz, cambia la atmósfera. Si eres luz, crea ambientes limpios, cálidos y confiables. Si eres amor, llena los corazones. No dejes que la vida te endurezca, te haga sentir rencor, te quite la paz, la calidez de tu alma y la nobleza de tu corazón. Cuando pierdas, no digas nada. Y cuando ganes, di aún menos. Sé humilde en tus victorias y elegante en tus derrotas. Deja que hablen los demás de ti. Los principios para vivir bien incluyen la capacidad de encarar los problemas con coraje, las decepciones con alegría y los logros con humildad. La humildad es hacer una estimación correcta de ti mismo. Es tocar con los pies en el suelo. Es conectar contigo mismo. Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños. Pero, la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. El hombre que piensa que puede vivir sin otros, está equivocado. El que piensa que otros pueden vivir sin él, es aún más iluso. El soberbio y el avariento nunca están quietos. El pobre y el humilde de espíritu viven en mucha paz. Si eres humilde, nada te tocará. Ni la alabanza, ni la desgracia. Porque sabes lo que eres. Humildad es esa raíz dulce de las que todas las virtudes celestiales crecen. Es la virtud suprema del ser humano. El que es leal, eleva su mirada con humildad. Y el que es desleal, con soberbia. La humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos. La humildad es la única verdadera sabiduría que nos prepara para todos los posibles cambios de la vida. El mejor amigo de la verdad es el tiempo. El mayor enemigo, el prejuicio. Y su compañero constante, la humildad. La humildad no es algo que surja de forma natural, pero es una virtud que debe perseguirse más que cualquier otra. Es algo que debes entrenar, al igual que sucede con todas las virtudes. Cuando conoces a alguien que te da buenos consejos, debes tener la humildad de escuchar. En ellos, puedes encontrar las palabras que, a lo mejor, necesitas para ese momento. Demasiadas personas sobrevaloran lo que no son e infravaloran lo que son. Necesitas tener confianza. Necesitas saber quién eres como persona y como ser humano. Pero, asegúrate de recorrer el mundo con humildad y respeto por los demás. La humildad no es nada más que la verdad. Y el orgullo no es nada más que la mentira. La gente que se pongan por encima de otros, caerá más y con más fuerza. La caída será mucho más fuerte cuando intentas estar por encima de los demás. Es imprudente estar demasiado seguro de la propia sabiduría. Es saludable recordarse que el fuerte puede debilitar y el sabio puede errar. Los momentos buenos hay que saborearlos y los malos hay que reconocerlos. Esta es la mejor manera de aprender de ellos. No te midas al entregar algo a los demás. La fragancia siempre se queda en la mano del que entrega la flor. Entregar
siempre nos proporciona felicidad. Existen personas que nos inspiran, otras que nos enseñan algo nuevo. Y existen aquellas que simplemente, sin pedir permiso, tocan nuestra alma. Ser grande es fácil. Solo extiende tu mano a quien la necesita. Cierra tu boca y abre tu corazón. Eso que entregas a los demás, te lo entregas a ti mismo. La generosidad es un reflejo de la grandeza de tu corazón y de la riqueza de tus sentimientos. No tenemos dos manos por gusto. Una es para ayudarnos a nosotros mismos. Y la otra para ayudar a los otros. Ayudando a otro, te ayudas tú. Haciendo sonreír a otro, sonríes tú. Ocupándote de otro, tus problemas pierden importancia. Cuando das, no restas. Sumas y multiplicas. Da todo lo que puedas, porque todo lo que das, te lo das a ti. Siempre ten en cuenta que mereces lo mismo que entregas. No lo olvides. Si haces un favor, nunca lo recuerdes. Si lo recibes, nunca lo olvides. Perdona, porque cuando perdonas, sacas toda la basura que alguien dejó en ti. Da siempre lo que puedas, y no cuentes cuánto das. El universo hará las cuentas por ti. Lo que entregues de corazón con una mano, lo recogerás en bendición, con las dos. Agradece el favor que te hicieron. Olvida el favor que hiciste. Remedia el mal con que heriste. Y perdona el mal que te hirió. Con eso, pondrás paz en tu vida. Vive, para que mueras con recuerdos, no con sueños. Tener la posibilidad de herir a alguien que te hirió, y no hacerlo, es lo que te distingue de la gente baja. Los que tienen valores, no tienen precio. Al que te desee el mal, solo deséele el bien, porque cada cual ofrece lo que lleva en su corazón. El que con una mano da, con ambas recibirá. Trata de ayudar. Trata de ser buena persona, pero no pierdas tu tiempo tratando de demostrárselo a los demás. No importa la marca, ni el color. Si te vistes de bondad, ese es el mejor vestido del mundo. Las personas casi siempre olvidarán lo que dijiste o lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Ser humilde no se trata de ser sumiso. Callar y obedecer. Se trata de saber escuchar. Aprender. Respetar y, sobre todo, ayudar en lo que sea posible. Valora a esas personas de noble corazón que se alegran de hacer el bien. Son difíciles de encontrar. Las manos que dan nunca estarán vacías. La vida lo garantiza. Siempre que puedas, haz el bien y, la medalla, cuélgatela en el alma, no en el cuello. Ser inteligente es un don. Ser amable es una elección tuya. La amabilidad es una tarea para todos los días. Se trata de alegrarles el día a los demás. Ser amable es amar un poquito a los otros. Si no somos correspondidos, no importa. La amabilidad en palabras crea confianza. En pensamientos, crea bondad. Y en actos, crea amor. Esos que llevan por dentro un jardín, siempre tendrán flores para oler y para regalar a los que solo cargan con un desierto. Trabajar en ti mismo puede ser la profesión más apasionante de tu vida. Ser mejor ser humano, cada día. No te arrepientas de tener un buen corazón. Todo lo bueno que entregas, vuelve y se multiplica. Una persona es grande cuando extiende su mano, cierra su boca y abre su corazón. La verdadera generosidad es
dar algo, cuando no nos sobra, y ayudar, cuando más cansados estamos. A veces, los milagros, son solo personas como tú y yo, con el corazón amable. Si te duele el dolor de otro, si te alegra la alegría de otro, eres más humano de lo que piensas. Integridad es hacer aquello que consideras correcto, sin necesidad de tener espectadores. La generosidad no consiste en dar algo valioso, sino en sentir algo valioso cuando das. Mi hermoso amigo, vive de tal forma que cuando tus hijos piensen en cariño, justicia, generosidad e integridad, te recuerden a ti. Soy Jorge, mil gracias de nuevo, mi bello y hermoso amigo, por acompañarme de nuevo en este y hermoso viaje llamado vida. Gracias.